El fallo de La Haya sin duda ha sido sumamente beneficioso para el Perú. Yo creo que lo más importante es que después de casi 200 años tenemos finalmente nuestras fronteras cerradas y ya no tenemos además ninguna excusa para o que entorpezcan nuestras relaciones con Chile. Y después de este fallo lo único que deberíamos lograr es que nuestras naciones se sigan acercando y se sigan hermanando. El fallo también es importante porque nos reconoce una importante porción de más. Estamos con Juan José Ruda, asesor jurídico de la Cancillería. Juan José es además un muy prestigioso y reconocido académico del derecho internacional y, en fin, es una de las mentes brillantes que han estado detrás de la defensa del Perú ante La Haya. Y Juan José nos va a explicar qué es lo que se viene. Hola, Juan José, ¿cómo estás? Un placer y muy contento de estar aquí, querido Enrique, en Rumbo Económico y, por supuesto, por tu intermedio, llegar a la importante audiencia de tu espacio. Oye, antes que nada, felicitaciones. Realmente esto es una razón de mucha alegría y de mucho orgullo para el Perú, y yo creo que todos los peruanos tenemos que estar muy agradecidos con el equipo de asesores y de abogados que han estado involucrados en esta tarea que ha tomado tanto tiempo y que, en fin, ha traído frutos muy importantes. Entonces, nada, yo creo que antes que nada, felicitaciones y muchas gracias por lo que han conseguido. Muchas gracias a ti, querido Enrique, por tu generosidad. Creo que este es un triunfo del Perú. Creo que además es un mérito a un trabajo que se ha realizado a nivel de equipo, pero donde todo el Perú, peruanos y peruanas, hemos estado unidos como una piña en términos de un objetivo nacional, un objetivo de Estado en el que todas las fuerzas políticas, la sociedad civil, los sectores representativos en el ámbito económico, precisamente, empresarios, trabajadores, todos hemos hecho causa común a lo largo de 3 gobiernos sucesivos en la perspectiva de trabajar con el rumbo de este horizonte. Y creo que nos sentimos muy contentos y satisfechos por el hecho que la Corte haya acogido en su fallo un porcentaje muy amplio de lo que eran las reivindicaciones del Perú. Hemos obtenido aproximadamente un 75% de lo que el Perú reivindicaba. Son 50.000 kilómetros cuadrados de reconocimiento al Perú de derechos soberanos en un área muy apreciable de lo que era el sector de superposición de las proyecciones marítimas de los dos países y lo que llamamos el triángulo externo, que es muy importante también porque, si bien formaba parte de la proyección marítima del Perú de 200 millas, Chile decía que era alta mar y desconocía nuestros derechos en ese sector. Entonces estamos muy contentos y yo creo que es un triunfo del Perú en el que todos, cada uno en nuestro ámbito, hemos contribuido. Quizá la manera más práctica de ver lo que hemos ganado es pensar en qué es lo que sucedía en el día a día, por lo menos antes del fallo, ¿no? Cuando, por ejemplo, una nave peruana ingresaba o trataba de pescar en esta zona que se encontraba en disputa. ¿Qué es lo que pasaba? Existía una situación, de hecho, a propósito de la utilización del paralelo geográfico, y esa situación, de hecho, daba lugar a que se produjeran en más de una oportunidad lamentables situaciones en relación a capturas de embarcaciones pesqueras peruanas, y creo que esta situación, en términos cualitativos, va a experimentar un cambio muy importante en tanto el fallo, tal y como ha establecido la Corte ayer, va a permitir, en primer lugar, una nueva situación en términos que la proyección marítima que el Perú tenía recortada en términos prácticos, no de derecho, pero en términos prácticos por esta situación de hecho, que limitaba la proyección marítima de Arequipa y de Moquegua, ha quedado superada. Arequipa y Moquegua tienen ya una proyección marítima reconocida por el fallo de 200 millas. En el caso de Tacna, si bien existe este límite reconocido por la Corte de 80 millas en el paralelo, sí hay un reconocimiento de nuestros derechos más allá de la milla 80, lo cual va a poder dar lugar a que los pescadores de esa zona lleguen igualmente a realizar faenas en las áreas que han sido reconocidas bajo derechos soberanos del Perú. En alta mar. En lo que hasta ayer Chile decía que era alta mar y que ahora no es claramente alta mar, como nosotros siempre habíamos sostenido, entonces es un área de derechos soberanos del Perú. Es decir, hay una diferencia cualitativa muy importante, en tanto hasta ayer había una situación de hecho en términos de la pretensión chilena de utilizar un paralelo geográfico a todo propósito que abarcaba las 200 millas, y a partir de ahora tenemos un fallo
que reconoce nuestros derechos soberanos a partir de la milla 80 con el trazado de una línea equidistante. Eso va a suponer que los pescadores peruanos puedan realizar faenas y actividades en los espacios de los 50.000 kilómetros cuadrados que han sido reconocidos en Perú. Ahora, ¿y qué otros derechos tiene Perú? Porque yo entiendo que pasadas estas 80 millas, ¿no? y en el momento que empieza este espacio sobre el cual ahora Perú tiene derecho, no es que Perú tenga, si quieres, derecho a impedir el ingreso a naves extranjeras, ¿no? Me parece, corrígeme si me equivoco, que lo que tiene es derecho a explotar los recursos de esa zona, ¿no? El Perú, en el contexto del proceso ante la Corte, dejó en claro, y además así lo ha recogido la Corte en su fallo, que nosotros somos un país respetuoso del derecho internacional y que en ese sentido invocábamos el derecho internacional en esta controversia. La Corte efectivamente reconoció nuestros derechos, haciendo referencia expresa precisamente a este compromiso peruano de acatamiento del derecho internacional, en el sentido que somos un país respetuoso de las normas internacionales. En ese sentido, el área que la Corte nos ha reconocido como derechos soberanos da al Perú derechos exclusivos en materia de todo lo que es conservación, exploración y explotación de los recursos vivos y no vivos. Eso es sumamente importante, en tanto puede haber recursos vivos o no vivos, tanto en la masa de agua como en el suelo y subsuelo marino. Claro. Y eso va a suponer seguramente que, y está vinculado a otras de las potestades soberanas que el Perú tiene a mérito del fallo, la potestad de poder realizar investigación de manera exclusiva también, va a suponer que tengamos que hacer una investigación seguramente rigurosa en términos de verificar en los espacios que nos han sido reconocidos, en esos 50.000 kilómetros, efectivamente, qué hay, tanto a nivel de la masa de agua, en relación a la biomasa de las distintas especies marinas, como en relación a lo que pudiera haber en relación al suelo y subsuelo marino. Claro, o sea, digamos, si Perú encuentra, por decir cualquier cosa, no petróleo en esa zona, Perú tiene los derechos exclusivos de explotar ese petróleo, pero no puede impedir que, por ejemplo, una nave chilena o china o mexicana o rusa o lo que sea que está pasando por esa zona simplemente transite, ¿no? Efectivamente, conforme al derecho internacional, y además yo quiero resaltar, y es muy oportuna tu pregunta, querido Enrique, que esto guarda concordancia también con lo que la propia Constitución del Perú en su artículo 54 establece. Nuestra Constitución consagra las libertades de comunicación internacional en el dominio marítimo del Perú. Y en ese sentido, el derecho internacional efectivamente establece estas libertades de comunicación internacional en términos que se trata de espacios que están bajo derechos soberanos de los estados, pero en donde otros estados, miembros de la comunidad internacional, tienen efectivamente, en relación a sus embarcaciones de bandera, la potestad de poder realizar navegación que no implica, por supuesto, la realización de actividades extractivas. Es decir, el que una embarcación atraviese espacios marítimos bajo derechos soberanos de un Estado no implica el que esa embarcación pueda realizar actividades extractivas. Las actividades extractivas son exclusivas del Estado ribereño. Sin embargo, el derecho a poder navegar sin duda es una de las libertades de comunicación internacional, la libre navegación. Claro. Ahora, se habla mucho de que todavía el fallo no se puede aplicar porque se tiene que implementar, ¿no? O sea, que la Corte no definió absolutamente todas las materias que tenían que definirse para que desde el día del pronunciamiento se pueda poner, si quieres, en práctica el fallo, ¿no? Entonces, sería interesante que nos cuentes cuáles son los pasos que se tienen que tomar ahora para implementar el fallo y para que finalmente pues, el Perú pueda gozar de este territorio, de los derechos que tiene sobre este territorio. Gracias, Enrique. Una vez más, muy en sintonía, efectivamente, con lo que deben ser las inquietudes de la población en relación al fallo. Yo quiero traer a la memoria, si me permites, lo que el presidente Humala señaló ayer en su mensaje a la Nación. Y lo quiero traer a colación porque además es un mensaje que efectivamente se ajusta plenamente a lo que conforme al derecho internacional resulta de un fallo. Un fallo es obligatorio y es de aplicación desde el momento en que se dicta. En ese sentido, el presidente Humala hizo referencia a que el Perú adoptaría las medidas que resultaran necesarias de manera inmediata en la perspectiva de poder hacer uso de los derechos que nos habían sido reconocidos en estos espacios marítimos que cubren 50.000 kilómetros cuadrados. En ese sentido, destacar cómo la Corte ha trazado un límite marítimo y ha trazado ese límite marítimo con claridad.
no ha señalado coordenadas, es verdad, pero el hecho de que no haya señalado coordenadas no impide, no limita que el Perú pueda comenzar a realizar directamente actividades en aquellos espacios que nos han sido reconocidos, en la perspectiva de poder realizar, por ejemplo, tareas de investigación para determinar cuál es el estado, lo que hablábamos hace un instante, de la biomasa marina de las distintas especies, Claro. Y a partir de eso poder inmediatamente el Ministerio de la Producción dictar las medidas de ordenamiento pesquero con vistas a la conservación y explotación de los recursos existentes en donde el Perú tiene derechos exclusivos. Luego, sin duda, pero no es una cuestión que tiene por qué ser inmediata, ni mucho menos, sí, el propio fallo de la Corte hace referencia a que en un espíritu cooperativo de buena vecindad, los dos países haremos seguramente una acción conjunta para efectos del señalamiento de las coordenadas, que es un trabajo técnico que además no entraña mayor complejidad, pero lo que yo quiero resaltar es que para efectos de poder comenzar a hacer un uso práctico de los espacios que la Corte nos ha reconocido, no requerimos del señalamiento de esas coordenadas. Ya, no se necesitan de acciones de Chile para que nosotros empecemos a gozar de ese territorio. Efectivamente, efectivamente. Creo que eso es bien importante. Un fallo es obligatorio desde el mismo momento en que se dicta. Eso está conforme al derecho internacional claramente establecido en la Carta de Naciones Unidas, el Estatuto y el Reglamento de la Corte. Y en ese sentido, el Perú, que es un país absolutamente respetuoso del derecho internacional y que simplemente lo que va a poder hacer es, en aplicación justamente de lo que la Corte ha resuelto, hacer uso de sus derechos soberanos. Y un tema que probablemente sea un tema menor, pero que de hecho despierta curiosidad en mucha gente, ¿qué es lo que sucede con esto que se le denomina la costa seca, ¿no? Esta pequeña franja que ahora tiene Tacna, ¿no? Respecto a la cual nosotros somos dueños de la tierra, pero que no somos dueños del mar. O sea, mientras estamos en la arena, es territorio peruano, pero pisamos el agua, es chileno. ¿Qué sucede con esa franja, no? O sea, los peruanos no pueden entrar a ese mar. ¿Qué pasa? Es un elemento también interesante y aprecio también tu pregunta, querido Enrique. La Corte se ha pronunciado en relación al límite marítimo, porque la controversia que fue sometida a su jurisdicción era una controversia marítima. El límite terrestre entre el Perú y Chile quedó perfectamente definido conforme al Tratado de 1929 y a los trabajos de la Comisión Mixta de Límites de ese año de 1930. Es decir, en relación al límite terrestre no hay ningún elemento que definir, porque eso ha quedado perfectamente definido en el 29 y en el 30. La propia Corte en su fallo señala con claridad que el punto final de la frontera terrestre es el punto Concordia, conforme al Tratado de 1929, pero que no es un asunto sometido a su jurisdicción determinar cuál es el emplazamiento físico del punto Concordia entre los del punto final de la frontera terrestre. Claro. Y que puede haber situaciones, en algunos casos, en donde el punto final de la frontera terrestre no sea exactamente a su vez el punto de inicio del límite marítimo. Son situaciones inusuales, pero que pueden darse. En este caso se ha producido esa situación en términos de una diferenciación respecto de lo que es el punto de inicio del límite marítimo en el punto de la línea de baja marea por donde cruza el paralelo que pasa por el hito número 1 y el punto Concordia en términos de punto final de la frontera terrestre. Es una situación efectivamente singular, atípica, que se ha producido en algunos casos concretos anteriores a nivel de la práctica internacional, pero en cualquier caso yo sí quiero recalcar el que se trata de un espacio de soberanía peruana y que no hay ningún asunto de discusión en relación al límite terrestre que quedó perfectamente definido hace ya varias décadas. Perfecto, Juan José, te lo agradezco muchísimo. Creo que ha quedado clarísimo y nada, nuevamente muchísimas felicitaciones por el logro y yo creo que todo el Perú se los agradece muchísimo. Muchas gracias. Yo quiero, si me permites un instante, sí, claro, además de reiterarte nuestra gratitud, expresar cómo este es un triunfo del Perú, un triunfo de una opción de paz, en términos de haber obtenido una solución pacífica a una controversia a través de el fallo ajustado al derecho internacional del más importante tribunal internacional del mundo y que ahora nos toca trabajar en términos de reforzar la cooperación y la integración con nuestros hermanos chilenos del sur. Perfecto, Juan José, te lo agradezco muchísimo. Fue Juan José Ruda, asesor jurídico de la Cancillería y una...